El siguiente video trata sobre la distribución probabilística y la contrastación de hipótesis del módulo metodológico de la lección 2. Es a cargo del tutor César Pérez Romero y los alumnos que lo hicieron son Mónica Juárez Olivera, Abraham López Martínez, María del Rosario Sansón Estrada, Karen Andrea Valdés Álvarez. Los modelos de probabilidad en psicología. El conocimiento acumulado en psicología ha permitido evidenciar cómo algunas variables de interés en este campo se distribuyen de un modo característico, esto es, tienen una distribución de probabilidad particular que se repite a lo largo del tiempo y para diferentes muestras. De muchos de estos patrones regulares de distribución de probabilidad ha sido planteado los modelos teóricos que representan matemáticamente a esas distribuciones y que por tanto permiten obtener fácilmente a partir de una función matemática cuál será la probabilidad o probabilidad acumulada asociada a un valor cualquiera de la variable. Ya que conocemos la utilidad de los modelos de probabilidad estadística, el siguiente paso es entender qué es una distribución probabilística. Se refiere a los modelos de probabilidad a partir de la frecuencia asociada con cada resultado posible de una variable aleatoria en una población. En otras palabras, se refiere a la probabilidad de que se presente un dato o grupo de datos en función de otros datos, ya sean empíricos o teóricos. En este sentido, hay dos tipos de distribuciones probabilísticas, la empírica y la teórica. Una distribución empírica es aquella que se obtiene a partir de observaciones en una situación real, por ejemplo, la frecuencia de parpadeos por minuto o la puntuación discreta, números completos, en un test de inteligencia. Recordemos que uno de los propósitos de la estadística es determinar cuándo las observaciones son debidas o no a factores aleatorios, al azar. Para esto es de utilidad comparar las distribuciones empíricas con distribuciones teóricas. Una distribución teórica está constituida por todas las probabilidades esperadas a priori, antes de hacer observaciones empíricas, en el supuesto de que todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Las distribuciones teóricas de probabilidad más utilizadas son la distribución binominal y la distribución normal. La distribución binominal es la que se utiliza cuando la variable aleatoria es dicotómica, caso o no caso, presencia o ausencia, sí o no fumar, etc. Y según los grados de libertad de las observaciones se determina una probabilidad de que se presente o no un caso de manera teórica, antes de haber registrado observaciones empíricas. Por otro lado, la distribución normal es la que se utiliza cuando la mediación de la variable aleatoria es continua, tiempos de reacción, número de palabras leídas por minuto, etc. En esta distribución teórica, los tres parámetros de tendencia central, media, mediana y moda, se encuentran en el mismo punto, de manera que hace la famosa forma de campana, la cual es simétrica y asintótica. Muchos fenómenos de la naturaleza se comportan con una distribución muy similar a la normal. Por ejemplo, la inteligencia, la estatura y muchos otros atributos de la población general. De manera que la mayoría de la gente tiene una inteligencia y estatura que es considerada media, mientras que solo pocas personas son muy inteligentes y muy pocos inteligentes, o muy altas y muy bajitas. Bien, para empezar a hablar sobre el tema de contraste de hipótesis, tenemos que tener bien en claro que debemos de tener una hipótesis nula y una alterna. Primero que nada, las hipótesis son explicaciones tentativas de los fenómenos que queremos estudiar y estos están formulados como proposiciones que evidentemente van a estar sujetas a comprobación empírica. La hipótesis nula es la afirmación que se tiene de algo, ya sea por experiencias pasadas como investigaciones que lo han demostrado o simplemente interés del investigador. Esta siempre va a ser lo contrario a la hipótesis alterna. Siempre va a ser verdad hasta que logremos mostrar lo contrario. Y se expresa como H0. Ahora bien, la hipótesis alterna es la del investigador.
Esta plantea opciones distintas a la hipótesis de trabajo y va a reemplazar a la nula cuando logremos rechazarla. Otro de los elementos importantes en la contrastación de hipótesis es el nivel de significancia, entendido como el error tipo 1. Este es la probabilidad que tenemos de estar equivocados si es que llegamos a aceptar la hipótesis alterna. El contraste de las hipótesis es una técnica estadística que nos va a servir como punto de partida para tener bases para poder juzgar si es que una propiedad de una población estadística llega a ser compatible con lo que nosotros vamos a observar en una muestra que vamos a someter empíricamente. Y con ello lo que vamos a tratar es de definir si la nula o la alterna son verdaderas. Primero que nada debemos de establecer la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Una vez que tengamos esto, elegimos el nivel de significancia para ver qué porcentaje tenemos o qué probabilidades tenemos de equivocarnos si elegimos la hipótesis alterna. Ya que elegimos el nivel de significancia, debemos elegir un estadístico de contraste, para así posteriormente determinar cuál sería nuestra región crítica, y una vez calculado tanto el estadístico de contraste como la región crítica, vamos a compararlos. En base a esos resultados, veremos qué decisiones debemos de tomar, si es que rechazamos la hipótesis nula o no la rechazamos. Y en base a eso vamos a llegar a la conclusión de la investigación, en este caso de nuestro contraste de hipótesis. Relación que guarda el nivel de significancia con el azar. El nivel de significancia es el procedimiento para tomar decisiones acerca de la probabilidad de ocurrencia de una determinada diferencia entre dos condiciones. Consiste en especificar el conjunto de todas las diferencias posibles que se encuentran si la hipótesis nula es verdadera. El nivel de significancia es la cantidad de riesgo que se está dispuesto a asumir en el sentido de rechazar la hipótesis nula a pesar de que realmente sea correcta. Nivel de significación pequeña, por ejemplo, de 0.01, significa que tenemos una probabilidad de 100 de equivocarnos al aceptar la hipótesis alternativa. Al generalizar la muestra a toda la población, mientras que en un nivel de significancia de 0.10 significa que tenemos un 10% de probabilidad de equivocarnos al aceptar la hipótesis alternativa. El concepto de significancia suele resumirse en las investigaciones con la letra griega alfa, y por ejemplo alfa igual a 0.05 también puede interpretarse como la probabilidad de cometer el error tipo 1. Aceptar la hipótesis alternativa cuando correspondería aceptar la hipótesis nula. Mientras que el error tipo 2 consiste en aceptar la hipótesis nula cuando correspondería aceptar la hipótesis alternativa. Se representa por la letra griega beta, si bien habitualmente su valor no se explicita en las investigaciones, pero desde el punto de vista metodológico es muy importante porque explica los riesgos de manejarse con niveles de alfa muy pequeños o estrictos, ya que el error tipo 1 aumenta cuando el error tipo 2 disminuye y viceversa. El nivel de significancia no depende del azar. Por ejemplo, al realizar la prueba de U de Mann-Whitney a través del programa estadístico SPSS, si en la prueba se obtuvo como resultado una significancia de 0.07, en este caso se acepta la hipótesis nula, ya que la regla indica que cuando la significancia es menor o igual a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, como la significancia es mayor, la hipótesis del investigador es la que se rechaza. Aleatorias. Una variable aleatoria es una variable que toma valores numéricos determinados por el resultado de un experimento aleatorio. No hay que confundir la variable aleatoria con sus posibles valores. Estas variables aleatorias pueden ser discretas y continuas.
La variable discreta es el conjunto de posibles valores. Son numerables, suelen estar asociados a experimentos en que mide el número de veces que sucede algo. Ejemplo, supongamos que vamos a hacer un estudio para saber cuántos jóvenes de una secundaria han sufrido bullying. Aquí las variables son discretas ya que son valores numerables. Variables continuas. Las variables continuas es el conjunto de posibles valores no numerables. Pueden tomar todos los valores de un intervalo, son el resultado de medir. Ejemplo, supongamos que estamos haciendo una investigación en la cual necesitamos saber si los alumnos que tienen sobrepeso son alumnos que tienen mayor acoso escolar. Solo podemos saberlo con los intervalos de los pesos. Solamente se puede saber al medirlos. ¿Por qué es importante la contrastación de hipótesis? Bueno, la aplicación de cálculos probabilísticos permite determinar a partir de qué valor debemos rechazar la hipótesis, garantizando la probabilidad de cometer un error. Por eso es importante. Es un valor conocido a priori. Las hipótesis pueden clasificarse en dos grupos según especifiquen un valor concreto o un intervalo para los parámetros del modelo. Determinen el tipo de distribución de probabilidad que han generado los datos.